Ana y Marta siempre fueron más que hermanas. Eran mejores amigas desde que se entendían por gente. Crecieron juntas, compartiendo el cuarto, los juguetes e incluso los secretos más tontos de la infancia. Si una lloraba, la otra estaba allí para consolarla. Si una reía, la otra se partía de risa junto a ella. No importaba lo que sucediera, siempre estaban ahí, una al lado de la otra. Y eso nunca cambió, ni con el tiempo ni con las complicaciones de la vida adulta. Tenían una conexión que mucha gente envidiaba, una complicidad que solo quienes crecen juntas pueden tener. La infancia estuvo llena de momentos compartidos. En esos días, eran inseparables, y cualquier problema parecía pequeño cuando estaban juntas. A veces discutían, como cualquier hermana, pero nunca duraba. Siempre había una broma interna o una disculpa que deshacía cualquier malentendido. Se complementaban. Marta era más impulsiva, siempre llena de energía, mientras que Ana era más tranquila, más reflexiva. Esta diferencia entre ellas creaba un equilibrio perfecto. Cuando Ana conoció a Luis, Marta se emocionó. Veía como su hermana era feliz a su lado y, rápidamente, Luis pasó a ser parte del círculo familiar. Se llevaba bien con todos, pero especialmente con Marta, que lo veía casi como a un hermano. Se reían juntos de las bromas que solo quienes conocían a Ana desde hace tiempo entendían. Los tres solían salir juntos, y la presencia de Luis nunca interrumpía la relación de las hermanas. Por el contrario, parecía encajar bien en esa dinámica, como si fuera el tercer pilar que ayudaba a mantener todo en pie. Con el tiempo, las vidas de Ana y Marta cambiaron, como suele suceder. Ana se casó con Luis, y Marta siguió su propio camino, pero eso no significaba que su relación se debilitara. Seguían siendo cercanas, hablando por teléfono casi todos los días y viéndose siempre que podían. Para ellas, no existía eso de seguir adelante y distanciarse, porque el lazo era más fuerte que cualquier rutina diaria. Eran hermanas de sangre, pero la amistad era algo que las unía aún más. Marta era una presencia constante en la vida de Ana y Luis. Almuerzos de domingo, cenas, viajes cortos. Marta siempre estaba cerca, como si fuera la pieza que completaba el rompecabezas. Y Luis, claro, siempre la recibía con los brazos abiertos. No había incomodidad, porque la dinámica entre ellos era muy natural. Marta conocía a Ana como nadie y sabía lo que la hacía feliz. Y Luis, al ser el esposo de Ana, respetaba eso. Era como si fueran una pequeña familia dentro de una familia más grande. Sin embargo, con el tiempo, algunas cosas comenzaron a cambiar. Esa relación que parecía inquebrantable estaba a punto de enfrentar una situación que nadie esperaba. Ana y Marta siempre habían estado tan unidas, pero ¿qué pasaría si esa cercanía se viera afectada por algo más complicado que una simple pelea entre hermanas? La tensión empezaba a formarse, aunque aún era imperceptible para los que miraban desde afuera. Y, poco a poco, lo que se consideraba sólido comenzaba a mostrar pequeñas grietas. Últimamente, Ana había comenzado a notar que algo entre Marta y Luis parecía diferente. No era nada evidente, pero ella, como hermana y esposa, siempre había tenido ese sexto sentido agudo. Al principio, ignoró el malestar, creyendo que la cercanía entre ellos era normal. Siempre se habían llevado bien, siempre se reían juntos, siempre habían sido cercanos. Pero, recientemente, había algo más. Una broma aquí, una mirada allí, y Ana ya no podía ignorarlo. Esa tarde, mientras los tres estaban juntos en el sofá, Marta hizo una broma sobre algo que Ana no conocía. Luis se rió a carcajadas, cómplice, y se intercambiaron miradas de una manera que hizo que el estómago de Ana se revolviera. ¿Qué pasó?, preguntó, tratando de sonreír, pero sin poder disimular la incomodidad. Ah, es una tontería que Luis contó el otro día, respondió Marta, desviando la mirada. Luis solo se rió y cambió de tema rápidamente, pero Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué no sabía sobre esa tontería? ¿Desde cuándo hablaban tanto sin ella? Los días pasaron, y Ana intentaba ignorar lo que sentía.
Es cosa de mi cabeza, repetía mentalmente. Pero no funcionaba. Siempre que estaban los tres juntos, parecía que había algo en el aire. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando la cena, oyó a Luis y Marta hablando y riendo en la sala. Cuando asomó la cabeza por la puerta, lo sorprendió de nuevo en esa complicidad que la hacía sentir como una extraña. No era un gesto descarado, pero era lo suficientemente íntimo para que Ana empezara a cuestionarse. Intentó hablar con Luis, de manera sutil. Tú y Marta han estado hablando bastante, ¿no? Soltó mientras cenaban. Ah, es normal, ¿no? Siempre he estado cerca de los dos, respondió Luis casualmente, sin darle mucha importancia. Pero Ana no se sintió satisfecha. Lo que antes parecía normal ahora la dejaba con una inquietud. No era solo la cercanía, era la frecuencia. Las conversaciones, las risas, incluso los mensajes intercambiados. Cuando preguntaba sobre lo que estaban hablando, las respuestas siempre eran vagas, como si no fueran nada importante. Pero para Ana, ya lo era. Una vez, en medio de la noche, Ana despertó y vio que Luis no estaba en la cama. Se levantó despacio, fue a la sala y lo encontró revisando el celular. ¿Con quién hablas a esta hora?, preguntó, aún somnolienta. Ah, nada. Solo es Marta. Me mandó un mensaje sobre una película que vimos, respondió Luis, sin darse cuenta de lo raro que sonaba eso. Marta, a esa hora. ¿Discutiendo sobre una película? Ana regresó a la cama con la sensación de que estaba siendo excluida de algo importante. Me estoy volviendo paranoica, pensaba. Habló con una amiga en el trabajo, intentando desahogarse. A veces creo que estoy exagerando, pero siento que Marta y Luis están, no sé, más cercanos de lo que deberían. No sé cómo explicarlo, pero parece que hay algo pasando y yo estoy fuera de esto. La amiga intentó calmarla. Amiga, relájate. Es solo tu cabeza, siempre han estado unidos. Él no haría eso, ¿verdad? Pero Ana no estaba segura. ¿Y si realmente estaba exagerando? ¿Y si todo era solo una cuestión de inseguridad? Un día, mientras organizaba las cosas en la sala, el celular de Luis vibró sobre la mesa. Ana vio que era un mensaje de Marta. No quiso abrirlo, por supuesto, pero solo la sensación de que estaban intercambiando mensajes sin parar la dejaba inquieta. Tomó el teléfono y lo llevó a él, que estaba en el cuarto. Marta te mandó algo, dijo, tratando de sonar casual. Luis se encogió de hombros. Ah, debe ser alguna tontería. Siempre tonterías. Pero para Ana, ya había pasado el límite. Ahora, cada vez que Marta aparecía, Ana observaba cada movimiento, cada intercambio de palabras, tratando de descifrar lo que era real y lo que era solo cosa de su cabeza. Cuanto más intentaba ignorar, más notaba. Eran sonrisas que duraban más de lo debido, bromas internas que la dejaban fuera, y un creciente malestar que la acompañaba todo el tiempo. Ana quería creer que estaba imaginando todo. Realmente lo quería. Pero el corazón apretado ya no la dejaba en paz. Los días pasaron, y Ana se forzaba a creer que todo no pasaba de paranoia. Pero las dudas estaban allí, creciendo. La incomodidad con cada risa, cada intercambio de miradas, cada mensaje sin leer. Intentaba convencerse de que Marta jamás haría algo así, ¿y Luis? Bueno, él era su esposo. Eso era lo que más dolía, tener que dudar de las dos personas que siempre habían estado a su lado. Sin embargo, por más que intentara convencerse de lo contrario, algo no estaba bien. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Ana llegó a casa y encontró la casa vacía. Luis había salido y dejó el celular en la sala, tirado en el sofá. El aparato vibró, llamando su atención. Marta había enviado un mensaje. El corazón de Ana se aceleró, y la curiosidad, mezclada con el miedo, se apoderó de ella. Era incorrecto mirar, claro. Pero necesitaba saber, necesitaba entender qué estaba sucediendo de verdad. Con las manos temblorosas,
Tomó el celular y desbloqueó la pantalla. Lo que Ana vio hizo que su mundo se detuviera por un segundo. Eran decenas de mensajes intercambiados entre Marta y Luis, conversaciones llenas de insinuaciones, bromas que no tenían nada de inocentes. En uno de ellos, Marta mencionaba la última vez que estuvieron juntos a solas, cuando Ana no estaba en casa. Ana releía el mensaje varias veces, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo estaba allí, explícito. Estaban teniendo una aventura. No había más dudas. Su cuerpo se congeló, como si el aire hubiera desaparecido de la sala. Cerró los ojos por un momento, intentando respirar, intentando absorber lo que acababa de descubrir. Pero no servía de nada. El dolor era insoportable, el choque era paralizante. Marta, su hermana, su mejor amiga. Y Luis, el hombre con quien había compartido la vida. Era como si la traicionaran por ambos lados al mismo tiempo. Era demasiado cruel para ser real, pero lo era. Ana dejó el celular en el sofá y se fue a la habitación, tratando de procesar la enormidad de lo que acababa de descubrir. Se sentó en la cama y, durante unos minutos, se quedó allí, estática, mirando al vacío. Las lágrimas comenzaron a salir lentamente, cayendo por su rostro sin que hiciera ningún esfuerzo por retenerlas. No quería creerlo. Todo lo que conocía, todo en lo que confiaba, se estaba desmoronando ante ella. La traición de Marta y Luis no era solo una ruptura de confianza, era una destrucción total de la base de su vida. Esa noche, Luis llegó a casa más tarde y la encontró sentada en el sofá, aún con los ojos rojos. Él percibió el ambiente de inmediato. «Ana, ¿está todo bien?», preguntó, preocupado. Ella lo miró, con las palabras atrapadas en la garganta. ¿Cómo podría responder a eso? «Está todo bien», repitió, en un tono bajo, casi irónico. «¿Crees que está todo bien, Luis?». Él la observó, confundido, pero la incomodidad comenzó a aparecer en su expresión. «¿Qué pasa? ¿Por qué estás así?». Ana respiró hondo, esforzándose por mantener la calma. «Vi los mensajes. De ti y Marta», dijo, sin rodeos, con la voz temblorosa. Luis palideció instantáneamente. Intentó decir algo, pero no pudo. Ana continuó, el dolor evidente en cada palabra. «Estaban juntos mientras yo estaba aquí, pensando que éramos una familia». «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudo ella?». Luis intentó justificar, tartamudeando, pero sabía que no había excusas. Ana estaba devastada. La traición de dos de las personas más importantes en su vida no era solo una cuestión de infidelidad, era una ruptura profunda de lo que ella creía sobre sus relaciones, sobre su propia vida. El mundo que conocía, el lugar seguro que siempre había tenido al lado de su hermana y de su marido, se partió en pedazos. Después de la devastadora revelación, los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. Luis, tratando de evitar conflictos mayores, comenzó a salir cada vez más de casa, como si quisiera que la separación fuera inevitable sin tener que enfrentar la realidad de frente. Ana, por otro lado, se sentía aplastada por el peso de la traición. Se cerró en su propio mundo, tratando de procesar el hecho de que Luis, el hombre con quien había construido una vida, había elegido a Marta, su propia hermana. El dolor era más profundo que cualquier cosa que había experimentado, una mezcla de humillación, rabia y tristeza que parecía imposible de sanar. Esa mañana, la conversación que Ana tanto temía finalmente ocurrió. Luis, con el rostro tenso y los ojos bajos, entró en la sala donde ella estaba sentada, mirando por la ventana. Suspiró antes de comenzar, como si se estuviera preparando para algo que sabía que sería doloroso. «Ana, necesitamos hablar», comenzó, y la frase sonó como una sentencia de muerte. Ya sabía lo que venía, pero escuchar esas palabras aún parecía un golpe certero. Ana lo miró, sin responder, esperando. «No. No sé ni por dónde empezar», Luis movía la cabeza, visiblemente incómodo. «Mira, no voy a mentir. Lo que pasó entre yo y Marta fue un error.
Pero yo, se detuvo, buscando las palabras adecuadas. No puedo seguir así. Lo siento mucho, Ana. De verdad. Pero creo que voy a quedarme con ella. La frase resonó en la cabeza de Ana. Voy a quedarme con ella. Eso era. No había vuelta atrás. Todo lo que temía, todo lo que se negaba a creer, estaba sucediendo ante sus ojos. Luis no solo la había traicionado, sino que estaba decidido a dejarla por su hermana. Ana sintió que el suelo se abría nuevamente bajo sus pies, como si el mundo se hubiera detenido por un segundo, y su realidad se fragmentara. Lo miró, pero no había nada más que decir. Ya sabía que iba a terminar así, dijo, su voz ronca por contener las lágrimas. Tú y ella han tomado sus decisiones. Ahora yo haré las mías. Se levantó, tratando de mantener la dignidad mientras caminaba hacia la habitación. Luis se quedó parado, observando, sin saber qué hacer. Sabía que no había forma de arreglar eso, y de cierta manera, quizás ni siquiera lo quería. La decisión ya estaba tomada. Ana pasó esa noche despierta, pensando en todas las cosas que había perdido. No era solo el matrimonio que se desmoronaba, era toda una vida construida al lado de Luis y una relación de confianza de años con Marta. Dos de las personas que más amaba le habían dado la espalda, y ahora lo que quedaba era solo vacío. Por primera vez en mucho tiempo, Ana no sabía quién era sin esas dos figuras en su vida. El dolor parecía apoderarse de todo. Pero en medio del sufrimiento, algo comenzó a despertar dentro de ella. No era rabia, ni odio. Era cansancio. Cansancio de luchar por algo que claramente ya estaba muerto. Cansancio de quedarse en un lugar donde ya no era bienvenida. A la mañana siguiente, Ana tomó una decisión. Recogería sus cosas y se iría. Se marcharía. Lejos de Luis, lejos de Marta, lejos de la ciudad que ahora solo traía recuerdos dolorosos. Sabía que necesitaba alejarse de todo esto, alejarse de las personas que la traicionaron, para poder reconstruirse. Hizo sus maletas en silencio, sin hacer ruido. Luis ya no estaba en casa esa mañana, probablemente con Marta. Eso facilitaba las cosas. Dejó una nota corta sobre la mesa, sin detalles, sin drama. Solo una despedida seca. Me voy. No sé si alguna vez volveré. Pero deseo que sean felices, de alguna manera. Y con eso, Ana salió por la puerta, llevando consigo solo lo esencial y un corazón devastado. Al llegar a la terminal de autobuses, Ana sintió un extraño alivio. Era doloroso dejar todo atrás, pero al mismo tiempo había algo liberador en esa huida. Mientras el autobús cruzaba la carretera, Ana miró por la ventana y, por primera vez en días, respiró hondo. No sabía exactamente a dónde iba, ni cómo sería la vida de ahí en adelante. Pero una cosa era cierta, necesitaba empezar de nuevo, lejos del caos que Marta y Luis habían causado. Dejó la ciudad con un sentimiento de vacío y desorientación, pero, al mismo tiempo, con la esperanza de que podría reencontrarse en algún lugar lejano. No era fácil, y el dolor aún pesaba, pero Ana sabía que esa era la única elección que le quedaba. El destino seguía siendo indefinido, pero al menos el pasado ya quedaba atrás. Marta siempre había querido lo que Ana tenía. Quizás era algo que nunca admitiría en voz alta, ni siquiera para sí misma, pero la verdad es que, en el fondo, la envidia había guiado muchas de sus acciones a lo largo de los años. Cuando Luis comenzó a mirarla de forma diferente, cuando las conversaciones entre ellos se volvieron cada vez más íntimas y cómplices, Marta sintió una especie de poder que nunca había experimentado antes. Y ahora, con Luis a su lado y Ana fuera de escena, pensaba que finalmente había conseguido lo que tanto deseaba. Al principio, Marta se sentía victoriosa. La casa de Luis, la vida que él ofrecía, todo parecía brillar a sus ojos. Empezaron a vivir juntos, y al principio había una atmósfera casi eufórica entre ellos. Luis se mostraba cariñoso, y Marta disfrutaba creer que él estaba completamente enamorado de ella. Todo parecía encajar,
como si cada pieza finalmente hubiera encontrado su lugar. Las sonrisas eran constantes, las noches estaban llenas de promesas, y la idea de un futuro juntos parecía cada vez más concreta. Pero lo que Marta no se dio cuenta al principio fue que la fantasía que había creado sobre esa relación no duraría para siempre. Con el paso de los días, pequeños detalles comenzaron a incomodarla. Luis, que antes era atento y presente, parecía cambiar de actitud lentamente. Lo que antes parecía cariño comenzó a transformarse en una especie de impaciencia. La presencia de Marta, que antes él deseaba tanto, ahora parecía irritarlo en momentos que ella no podía entender. «Marta, ¿no crees que estás exagerando?», le dijo una noche, cuando ella intentó iniciar una conversación sobre su futuro, sobre planes de viaje y de vida. Él apenas la miró mientras decía eso, con los ojos fijos en su celular. «¿Aún no hemos decidido todo, y tú ya quieres ir tan lejos así?». Eso la tomó por sorpresa. Era como si, de repente, su entusiasmo fuera demasiado para él. Los momentos de frialdad comenzaron a acumularse. Luis, antes cálido, empezó a pasar más tiempo solo o fuera de casa. Las discusiones entre ellos surgieron de la nada, como chispas que se esparcen rápidamente hasta convertirse en fuego. Marta, que creía haber conquistado la relación perfecta, comenzó a preguntarse si había tomado la decisión correcta. La sensación de triunfo inicial se disipaba con cada discusión, con cada palabra fría que él le lanzaba. Ella recordaba las noches en que estaban juntos, antes de que todo explotara, cuando la relación era un secreto escondido de Ana. En ese tiempo, Luis parecía más intenso, más involucrado. Ahora, con Ana fuera de escena, Marta comenzó a darse cuenta de que aquella llama inicial entre ellos estaba desapareciendo. Lo que antes parecía una pasión avasalladora empezó a transformarse en algo muy diferente. La rutina se apoderó, y Luis, que antes la trataba como una prioridad, ahora la trataba como una presencia común, casi desinteresada. «Has cambiado», dijo Marta en un tono frustrado durante una de las discusiones. «Antes eras, no sé, diferente. Ahora parece que no te importa más conmigo». Luis la miró con cansancio, como si la conversación misma fuera un peso para él. «Marta, la vida no es una fantasía. Estamos juntos ahora, pero no todo será como imaginaste», respondió él, seco. Esas palabras resonaron en la cabeza de Marta. No era exactamente lo que ella había imaginado. En su mente, conquistar a Luis y quitar a Ana del camino era el gran objetivo. Pero ahora que había conseguido lo que quería, ¿por qué las cosas parecían tan mal? La relación que había idealizado como la clave de su felicidad comenzaba a desmoronarse ante sus ojos, y ella no sabía cómo lidiar con eso. Con el tiempo, Marta comenzó a darse cuenta de que el problema no era solo Luis. Ella misma estaba cambiando. Lo que antes parecía una victoria personal, ahora comenzaba a parecer un error. La relación con Luis no la llenaba como había pensado que lo haría. Él estaba allí, a su lado, pero la conexión entre ellos parecía perderse cada vez más. Marta se encontraba sola, incluso estando en su compañía. El brillo inicial había desaparecido, y la realidad de vivir con Luis, sin la adrenalina del secreto, resultó ser mucho más difícil de lo que Marta imaginaba. Las ilusiones de felicidad comenzaron a romperse. Y, cada vez más, se veía pensando en Ana, en cómo las cosas llegaron hasta allí. Pero era demasiado tarde para retroceder. Luis tenía una forma peculiar de hacer que Marta se sintiera culpable por todo. La hacía creer que las discusiones eran culpa de ella, que sus pedidos de atención eran exagerados, que su incomodidad era fruto de una sensibilidad excesiva. «Siempre estás exagerando, Marta. Nunca estás satisfecha con nada», decía él, sin levantar la voz, pero con un tono que la hacía sentirse pequeña. Nunca gritaba, nunca parecía fuera de control. Al contrario, mantenía una calma inquietante, que solo aumentaba el peso de las palabras que le lanzaba. En una de las muchas cenas en silencio, Marta intentó abordar el tema. «Luis, ¿no crees que nos hemos perdido? Parece que no somos los mismos». Él, sin levantar los ojos del plato,
respondió con un tono cortante. Si no estás feliz, el problema es tuyo. Yo estoy aquí, hago todo lo que puedo, pero parece que nunca es suficiente para ti. Eso la desarmaba. Cada vez que intentaba sacar a la luz lo que sentía, Luis lograba girar la situación, haciéndola sentir culpable por todo lo que estaba saliendo mal. Era como si él estuviera siempre un paso adelante, manipulando las conversaciones de forma sutil, hasta que Marta comenzara a dudar de sus propios sentimientos. Empezó a cuestionarse si realmente estaba exagerando, si sus expectativas eran, de hecho, irrealistas. Pero, en el fondo, sabía que algo estaba profundamente mal. Luis tenía una forma de retorcer la realidad a su favor, siempre. Incluso cuando era evidente que él estaba siendo frío y distante, lograba hacer que pareciera que el problema estaba en ella. La sensación de aislamiento comenzó a crecer dentro de Marta. Ya no tenía con quién hablar. La traición contra Ana había alejado a todos a su alrededor, y ahora solo tenía a Luis. Pero el hombre que había idealizado como un compañero apasionado, aquel que la haría feliz, se estaba revelando como una figura completamente diferente. Él era controlado, frío y manipulador, jugando con sus emociones como si fuera un juego que sabía que estaba ganando. Las noches, que antes estaban llenas de complicidad y promesas, se convirtieron en solitarias. Luis rara vez estaba en casa, y cuando estaba, había una distancia helada entre ellos. Marta intentó innumerables veces conversar, pero cada intento terminaba con él girándose contra ella, dejándola confusa y culpable por siquiera intentar hablar sobre lo que estaba sintiendo. «¿No entiendes que yo también tengo mis problemas?», decía él, siempre colocando sus propios desafíos por encima de los de ella, como si la vida de ella fuera un asunto menor, una distracción insignificante. Con el tiempo, Marta comenzó a darse cuenta de que Luis estaba jugando con su mente. Él sembraba dudas en su cabeza, distorsionaba los hechos y la hacía cuestionar su propia cordura. «Estás volviendo paranoica, Marta. Nada de esto es tan serio. Estás viendo cosas donde no hay», repetía, hasta que Marta realmente comenzaba a creer que el problema estaba en ella. La manipulación era tan sutil que, cuando se daba cuenta, ya estaba atrapada en sus palabras, tratando de justificarse por sentimientos que él insistía en negar. Los días se volvieron agobiantes. La presencia de Luis, cuando estaba en casa, ya no era reconfortante, sino una constante fuente de tensión. La trataba como a alguien inferior, siempre dejando claro, con gestos y palabras veladas, que él estaba en control de la relación. Cada vez que intentaba salir de ese ciclo de manipulación, él la traía de vuelta, con pequeñas promesas que nunca se cumplían, pero que la mantenían esperando algo que, en el fondo, ya sabía que no vendría. Cierta noche, Marta miró su reflejo en el espejo y casi no se reconoció. Había una mujer desgastada, con los ojos cansados de tantas discusiones que parecían no llevar a ningún lado. La relación, que antes parecía un premio, ahora se había convertido en una carga. Y estaba sola, completamente sola, sin saber cómo salir de esa prisión psicológica que Luis había construido a su alrededor. Él siempre estaba un paso por delante, manipulando la situación a su favor, mientras ella se sentía cada vez más perdida. Marta comenzó a darse cuenta de que el hombre que había elegido, por quien había destruido lazos familiares, no era el príncipe encantado que imaginaba. Él era calculador, manipulador y controlaba cada aspecto de sus vidas de una manera que nunca había previsto. Y ahora, sin Ana y sin amigos a su alrededor, no sabía a quién recurrir. Ana, después de alejarse de todo y de todos, encontró en el silencio una especie de cura que nunca imaginó que fuera posible. El golpe de la traición, que antes la había despedazado, ahora era una herida que llevaba, pero que no la definía más. Lejos de Luis, lejos de Marta, Ana comenzó a redescubrir partes de sí misma que habían quedado olvidadas en los años en que se dedicó al matrimonio y a la amistad que, al final, la había traicionado. Siempre le había gustado el arte, algo que hacía cuando era más joven, pero que, con el paso de los años, quedó en segundo plano. Ahora, en su nueva rutina, lejos del ambiente asfixiante que la recordaba a Luis y Marta, Ana se reconectó con esa antigua pasión.
Tomó los pinceles que no tocaba desde hacía tanto tiempo, redescubrió el placer de crear algo con sus propias manos. Las horas pasaban volando mientras se perdía en los colores, en las formas y, de cierta manera, se reencontraba. Esa terapia silenciosa comenzó a convertirse en la parte más importante de sus días. Además de la pintura, Ana también se vio involucrada en nuevos proyectos. Conoció a personas diferentes, fuera del círculo que compartía con Luis y Marta. En una nueva ciudad, sin los rostros familiares que traían recuerdos dolorosos, comenzó a abrir puertas que antes parecían imposibles. Uno de esos nuevos amigos la invitó a participar en un proyecto social, algo que la tocó profundamente. Ayudar a otras mujeres que habían pasado por traumas similares al suyo trajo a la superficie una fuerza que Ana desconocía hasta entonces. Se dio cuenta de que, al ayudar a otras personas, también se estaba ayudando a sí misma. Las conversaciones con esas mujeres, que habían enfrentado diferentes tipos de dolores y superaciones, hacían que Ana se sintiera menos sola en su propia lucha. Había algo reconfortante en darse cuenta de que su sufrimiento no era único, que otras personas también estaban en proceso de curación. Las historias que escuchó y las que contó fueron tejiendo una red de apoyo que, poco a poco, le devolvía la confianza. Por más que intentara no pensar en Luis y Marta, a veces los recuerdos volvían. La risa de Marta en momentos que antes eran cómplices, las conversaciones con Luis que ahora parecían tan distantes. Pero cada vez que esos pensamientos intentaban apoderarse de ella, Ana se aferraba al presente. Había una libertad en saber que, incluso habiendo sido destruida por completo, tenía la oportunidad de reconstruirse, ladrillo por ladrillo, en una versión diferente y, quién sabe, más fuerte de sí misma. Cierta tarde, mientras pintaba, Ana recibió un mensaje inesperado de una amiga antigua, alguien que no veía desde hacía mucho tiempo. Era un simple saludo, un ¿cómo estás? Pero eso trajo una sonrisa al rostro de Ana. Se respondieron varias veces y, en el transcurso de la conversación, esta amiga contó que había visto algo sobre Marta y Luis en las redes sociales. Parece que son tan felices, comentó, sin darse cuenta del peso que sus palabras llevaban. Ana, sin embargo, no sintió el mismo impacto que antes cuando se mencionaba el nombre de Luis o Marta. No, ahora había una distancia emocional que podía mantener. «Qué bien para ellos», respondió, con una calma que ni ella misma esperaba. La vida de ellos ya no era el centro de su universo, y esa sensación de libertad fue un alivio. Los días de Ana comenzaron a llenarse con estas pequeñas victorias. Cada nuevo proyecto en el que se involucraba, cada nueva persona que conocía, era un recordatorio de que la vida no había terminado con la traición. Lejos de eso, ella solo estaba comenzando de nuevo, en sus propios términos. Y lo más importante, ahora, era ella misma. El ciclo de poner a los demás primero, ya sea Luis o Marta, había terminado. Ana también volvió a explorar la ciudad donde ahora vivía, caminando por calles que antes no conocía, redescubriendo el placer en las pequeñas cosas. Un café en una esquina acogedora, una librería antigua que tenía el olor a páginas viejas y historias por contar. Poco a poco, el vacío que sentía cuando dejó su antigua vida fue siendo llenado con nuevas experiencias y nuevos recuerdos. Sabía que la jornada de curación no era lineal. Había días buenos y días malos. A veces, aún se encontraba imaginando cómo podrían haber sido las cosas diferentes. Pero, en lugar de sumergirse en esos pensamientos, ahora los dejaba pasar, como una ola que golpea la arena y luego se retira. Era más fácil lidiar con esto cuando se permitía sentir sin ahogarse. Y así, Ana fue reconstruyéndose, despacio pero con firmeza. Los pedazos de ella que habían sido destruidos comenzaron a ser remendados de maneras inesperadas. No era la misma persona de antes. Las cicatrices estaban allí, pero no la impedían avanzar. Por el contrario, eran una prueba de que había sobrevivido, y eso, para ella, ya era una victoria. El tiempo pasó, y Ana, aunque se mantenía distante, no pudo evitar escuchar ciertos rumores sobre la vida de Marta y Luis. En una de esas conversaciones despreocupadas con viejos amigos, el nombre de los dos surgió como una nube cargada que nadie quería, pero que todos sabían que estaba allí.
¿Has visto las cosas?, preguntó una amiga, entre sorbos de café. Ana frunció el ceño, sin entender. Cosas sobre Marta y Luis. Parece que las cosas no están tan bien, completó la amiga con una mirada de quien sabía más de lo que decía. Ana trató de mantener la neutralidad. No, no he estado siguiendo nada. No era exactamente una mentira, pero tampoco era la verdad. Desde que salió de la vida de ambos, había dejado de seguirlos en las redes sociales, tratando al máximo de crear una barrera entre lo que había sucedido y su nueva rutina. Pero el mundo digital siempre encontraba una manera de traer de vuelta los fantasmas del pasado. A veces, cuando menos lo esperaba, una foto o un comentario sobre Marta y Luis cruzaba su camino, y por más que intentaba ignorarlo, la curiosidad siempre aparecía en algún rincón de su mente. Ellos ya no parecen tan felices, continuó la amiga, abriendo la pantalla del celular para mostrar una foto de Marta y Luis juntos, una de esas fotos que Ana sabía que era solo una fachada. Algo en la expresión de Marta, en la sonrisa contenida y en los ojos sin brillo, dejaba claro que el cuento de hadas había perdido su encanto. Ella parece diferente, ¿no crees? Ana observó la imagen un segundo más de lo que le gustaría y devolvió el celular con un suspiro. Las cosas no siempre son lo que parecen, comentó, tratando de evitar que esa conversación volviera a mover sentimientos enterrados. Ya no era su papel preocuparse por Marta o Luis. Esa responsabilidad había quedado en el pasado. Pero los comentarios sobre Marta seguían llegando desde varias direcciones. Amigos en común mencionaban discretamente que Marta parecía estar pasando por una fase difícil y que Luis no era el hombre que ella imaginaba que era. Él, que un día parecía tan encantador, ahora mostraba un lado más duro, incluso cruel. Ana escuchaba con cierta indiferencia, sin demostrar lo que eso realmente provocaba dentro de ella. Había una mezcla de satisfacción y alivio al saber que Marta estaba enfrentando problemas, pero también una sensación de que, por más doloroso que fuera para su hermana, era el camino natural de todo lo que había sucedido. Lo que más la sorprendió fue darse cuenta de que, a pesar de estas noticias, no sentía la misma rabia de antes. La traición, por supuesto, nunca se olvidaría, pero el tiempo la había ayudado a construir una barrera emocional. Ella está cosechando lo que sembró, pensaba Ana, mientras continuaba con su vida, cada vez más centrada en sus nuevos proyectos y pasiones. Sabía que intervenir no tenía sentido. Marta eligió a Luis sabiendo las consecuencias. Y ahora, si había arrepentimiento o sufrimiento, eso era algo que ella misma debía resolver. Aún así, las conversaciones sobre Marta no paraban. «Viste que ella está cada vez más aislada», comentó otra amiga, durante un encuentro casual. «Parece que están discutiendo mucho, y ella apenas sale de casa. Vi una foto en su perfil. No parece estar bien, Ana». Ana solo asintió, respondiendo de manera firme, pero sin amargura. Ella hizo su elección. No es mi papel salvar a nadie ahora. Estas palabras, dichas en voz alta, fueron más para ella misma que para la amiga. Era la verdad que Ana necesitaba repetir para recordarse que su vida seguía adelante, sin necesidad de mirar atrás. Mientras Ana se enfocaba en reconstruir su vida, al otro lado de la ciudad, Luis y Marta se hundían en un mar de problemas. Inicialmente, la nueva vida juntos parecía tener su brillo, sin embargo, con el paso de los días, la verdad comenzó a revelarse. Luis, que antes era el hombre que todos admiraban por su seguridad financiera y éxito profesional, estaba lidiando con una pesadilla muy diferente. Las decisiones imprudentes que tomó, mientras vivía en la ilusión de que podría darle a Marta todo lo que ella deseaba, comenzaron a cobrar su precio. Cierta noche, mientras discutían sobre las cuentas que parecían crecer descontroladamente, Marta no pudo contener la frustración. «Luis, no podemos seguir así. Tienes que ver que nos estamos hundiendo. ¿Qué pasó con tus planes de inversión? Eso no está funcionando», dijo ella, con la voz temblando entre el desespero y la irritación. Luis, de pie en la cocina, la miró con una expresión de desprecio. «No entiendes nada de negocios, Marta. Yo tengo todo bajo control. Solo necesitas tener un poco de paciencia».
estas cosas llevan tiempo para resolverse. Su arrogancia tenía un tono defensivo, como si el mundo estuviera en su contra y no pudiera ser cuestionado. La manera en que hablaba, cargada de desdén, dejó a Marta aún más insegura. Paciencia, estamos casi sin dinero, Luis, y tú todavía hablas de paciencia, respondió ella, cruzando los brazos, ya cansada de esa lucha sin fin. La atmósfera estaba pesada y la tensión, palpable. Ya no estaba dispuesta a quedarse callada mientras él mantenía la misma postura. La verdad era que la imagen de la pareja feliz se estaba desvaneciendo rápidamente. Lo que antes era un sueño ahora se transformaba en una pesadilla, y cada pelea solo intensificaba el desgaste que ambos sentían. Marta se vio atrapada en un ciclo vicioso de arrepentimiento, reevaluando sus decisiones mientras su marido, una sombra del hombre que prometió darle el mundo, se hundía en un abismo de errores. No sé cuánto tiempo más puedo quedarme en esta situación. Luis, prometiste que todo iba a cambiar, pero nada cambia. Siento que estoy perdiendo el control de mi vida, disparó ella, con la voz entrecortada. Luis la miró, la ira en sus ojos mezclándose con la frustración. Entonces, ¿qué quieres que haga? No puedo hacer milagros. Se sentía acorralado, y esa presión lo estaba volviendo cada vez más agresivo. Las semanas pasaron y, en lugar de mejorar, las cosas solo empeoraron. Luis comenzó a perder clientes, y el dinero que antes parecía abundante ahora escaseaba. Cada notificación de cuenta por pagar era como un puñetazo en el estómago. Y, aunque Marta trataba de ser solidaria, su frustración comenzaba a transformarse en rencor. Hubo un tiempo en que creía que estaba con Luis por amor, pero ahora se encontraba cuestionando si él realmente era quien decía ser. En una tarde particularmente difícil, mientras lavaba los platos, Marta recibió un mensaje de un amigo que estaba preocupado. Oye, ¿estás bien? Luis no está apareciendo en la empresa. Escuché algunas cosas, su corazón se aceleró. ¿Cosas? ¿Qué tipo de cosas? Digitó rápidamente, ya sintiendo la presión aumentar. La respuesta no tardó en llegar, y lo que leyó solo aumentó su ansiedad. Él estaba enfrentando problemas legales debido a inversiones fallidas y tenía una deuda creciente con personas que no eran fáciles de manejar. No puedo creer que él dejó que esto sucediera, pensó Marta, luchando contra las lágrimas. ¿Cómo pudo ponerme en esta situación? La rabia y el miedo se mezclaron, y en un momento de desesperación, Marta decidió que necesitaba confrontarlo. Esa noche, cuando Luis llegó a casa, Marta lo estaba esperando. Necesitamos hablar, ahora, dijo ella, con la voz firme pero el corazón latiendo fuerte. Él la miró, con una expresión vacía, como si supiera que no había forma de escapar de la conversación. ¿Sobre qué?, preguntó, intentando disimular lo que sabía que era inevitable. Sobre nosotros, sobre lo que está pasando. He estado escuchando rumores, y la situación solo está empeorando. Necesitas ser honesto conmigo, Luis, ¿qué está pasando de verdad?, exigió ella, esperando que él finalmente pudiera abrir los ojos a la realidad que ambos enfrentaban. Luis, retrocediendo un poco, respondió con una vacilación que no pasó desapercibida. Todo está bajo control. Solo necesito un tiempo para resolver las cosas. Pero Marta no se dejó engañar. El hombre que conocía estaba desapareciendo, y en su lugar había solo alguien que apenas reconocía. Eso no es suficiente, Luis, necesitamos soluciones, no más promesas vacías, mira lo que has hecho con nuestra vida, gritó ella, ya perdiendo la paciencia. La mirada de Luis se volvió defensiva, como si cada palabra de Marta fuera una puñalada. ¿Y tú, qué has hecho? Me estás culpando por todo esto, pero tú también tomaste tus decisiones, disparó él, y la verdad es que sus palabras la golpearon como un impacto. La tensión entre ellos aumentó con cada minuto, y mientras discutían, la realidad de que estaban atrapados en una relación tóxica comenzó a cristalizarse. Marta, en un momento de lucidez, se dio cuenta de que no solo la situación financiera estaba arruinada, sino también la conexión que un día tuvieron. No sé si podemos continuar así, Luis, murmuró ella, con la voz baja pero firme. Había algo dentro de ella que pedía un final,
pero el miedo a quedarse sola era abrumador. Luis, ahora más callado, solo miró al suelo, como si intentara absorber sus palabras, pero lo que realmente sentía estaba tan lejos de ser comprendido. Marta despertó con una sensación de urgencia. Necesito hablar con Ana, pensó, recordando la hermandad que siempre había sido su puerto seguro, incluso en tiempos de turbulencia. Se levantó de la cama con una mezcla de ansiedad y esperanza. Quizás ella pueda ayudarme a ver las cosas de otra manera, reflexionó. Sin embargo, al mismo tiempo, un miedo crecía dentro de ella. ¿Qué le diría a Ana? ¿Cómo le contaría que se había involucrado con Luis y que, de alguna manera, había destruido la armonía entre ellas? El corazón de Marta pesaba, pero la necesidad de restablecer el vínculo que una vez fue inquebrantable era más fuerte. Decidida, concluyó que no podía esperar más. Llamó a Ana, pensando que necesitaba enfrentarse a ella, que necesitaba a su hermana de vuelta, sin importar las circunstancias. Hola, Ana, ¿podemos encontrarnos? Necesito hablar contigo, dijo, intentando ocultar el temblor en su voz. La respuesta llegó como un alivio y una carga al mismo tiempo. Claro, Marta. Nos vemos en el café a las 3. Ana parecía distante, y eso le provocó un frío en el estómago. Cuando llegó al café, el ambiente estaba tenso. Ana ya estaba allí, con una taza de café frente a ella, la mirada perdida por la ventana. Al ver a Marta entrar, su expresión cambió. Hola, fue todo lo que Ana pudo decir, con una frialdad que la hizo sentir insegura. Hola, ¿puedo sentarme? Ana asintió, y el silencio entre ellas era como un eco de todo lo que no se había dicho. Yo solo quería pedir disculpas. Sé que te lastimé, y me siento horrible por eso, comenzó Marta, con la voz temblorosa, llena de arrepentimiento. Nunca quise que esto sucediera entre nosotras. Ana la miró con una expresión que mezclaba dolor y desconfianza. Marta, sabes que no es solo eso, ¿verdad? Te involucraste con mi marido, y eso no se puede olvidar fácilmente. Las palabras de Ana cortaron como un cuchillo, y Marta sintió el peso de la culpa volver a instalarse. Lo sé, y me arrepiento profundamente. Solo quería que las cosas fueran diferentes. Pensé que estaba tomando la decisión correcta en ese momento, pero ahora veo que todo está mal. Luis y yo, todo se ha derrumbado, y solo quería tenerte de vuelta en mi vida, imploró Marta, con la voz entrecortada. Ana suspiró, su expresión suavizándose por un momento. Es difícil, Marta. No sé si puedo simplemente perdonar y olvidar. La confianza es algo que lleva tiempo reconstruir. El deseo de restablecer la relación era palpable, pero el resentimiento aún flotaba entre ellas como una densa neblina. Lo entiendo y lo acepto. Solo espero que, de alguna manera, podamos encontrar el camino de vuelta la una a la otra, respondió Marta, sintiéndose impotente. Mientras conversaban, Luis no estaba muy lejos. Él estaba en casa, rodeado de una pila de cuentas y una creciente sensación de desesperación. La vida que una vez imaginó se le escapaba de las manos, y la realidad de su relación con Marta se volvía insoportable. En un momento de reflexión, decidió que necesitaba un cambio drástico. Lo que había entre ellos no era amor, era una carga. Así, mientras Marta buscaba reconciliación, él se preparaba para un nuevo comienzo, lejos de todo y de todos. Cuando Marta regresó a casa, su mente estaba en conflicto. El encuentro con Ana no había sido como esperaba. Ella sigue dolida, y no puedo forzarla a que me perdone, pensó, con el peso de la culpa aplastándola. Pero antes de que pudiera reflexionar más sobre eso, Luis entró en la sala con una expresión grave. Marta, necesitamos hablar. He decidido mudarme. Necesito un nuevo comienzo, dijo, y las palabras cayeron pesadas entre ellos. El choque la golpeó de lleno. ¿Qué? ¿No puedes simplemente irte así? La indignación la invadió. ¿Y cómo crees que voy a lidiar con esto? ¿Crees que estoy bien con esta situación? No puedes dejarme aquí. Luis, sin embargo,
estaba decidido. Necesitas entender, no se trata solo de ti. No puedo quedarme aquí, y tú tampoco. Nos estamos destruyendo, y no puedo quedarme en un lugar que me recuerda constantemente lo que hemos perdido. La frialdad en sus palabras era como una hoja afilada, y Marta no pudo encontrar una respuesta. ¿Entonces así es como lo harás? ¿Me dejarás atrás, como si nada de esto importara? Su voz se quebró, las lágrimas comenzando a deslizarse por su rostro. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué queda de nosotros? Luis la miró, con una mezcla de pena e indiferencia. No tengo más respuestas, Marta. Solo sé que necesito irme. Estoy agotado. Esta vida, esta relación, ya no funcionan. El deseo de confrontarlo era fuerte, pero la desesperación la paralizó. Él tenía razón, pero la realidad de esa decisión la devastaba. La sensación de abandono la invadió como un tsunami. ¿Vas a simplemente dejarme e irte, mientras yo lidio con todas las consecuencias? El dolor en sus palabras golpeó a Luis de manera inesperada, pero él ya había tomado su decisión. En el momento en que Luis salió, Marta se sintió como si estuviera cayendo en un abismo. La idea de que todo lo que había construido se estaba desmoronando ante sus ojos la dejó sin aliento. El deseo de recuperar a su hermana, el dolor de la traición y ahora la pérdida de Luis, hacían todo insoportable. Después de que él se fue, la casa quedó en silencio, y Marta se dio cuenta de que estaba completamente sola. Lo que había comenzado como una búsqueda de felicidad ahora se había transformado en un desierto de soledad y arrepentimiento. ¿Qué hice?, murmuró para sí misma, mientras las lágrimas caían sin control. En ese momento, la realidad de sus decisiones comenzó a solidificarse. Su sueño de tener al hombre de su hermana, lo que antes parecía tan tentador, ahora era una herida abierta, una carga que cargaría para siempre. La vida tenía una forma cruel de enseñarle lecciones que nunca imaginó que tendría que aprender.